les felicito. Felicito a todos este grupo de músicos. Qué cantidad de talentos había escondidos, ¿verdad? Tenían que salir a la luz para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Lo más grande, porque el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida, el centro de la creación, centro del universo, es la cabeza de la iglesia, es el todo para nosotros. Por lo tanto, oír este grupo de jóvenes alabando al Señor y brindando estos talentos para la gloria del Señor es una cosa que es conmovedora. Pedimos a Dios que lo siga bendiciendo, pues qué cantidad de talentos hay, ¿verdad?, acá en Colombia. Tiene un potencial muy grande este país. Que la bendición de Dios sea también sobre todo Colombia, sobre todo el país. Gracias a Dios, el doctor Soto en una ocasión lo oí que bendijo el país y bendijo su gobernante. Y la verdad es que ha sido una bendición Colombia para la obra de Dios en todos los sentidos. Aquí en este país hay personas que el Señor ha puesto en su corazón esta obra que se está llevando a cabo en este tiempo final, donde el ángel del Señor está llevando a cabo todo esto. Por supuesto, es Dios en él, porque era Dios en William Branham, el que reveló todas estas cosas que hoy se están viendo en el desarrollo del ministerio del ángel del Señor. Pero el ministerio del precursado es mucho mayor que el ministerio del precursor. Y por lo tanto, aquí en este país, pues Dios tenía personas que le ha puesto en su corazón trabajar, servir al Señor con ese amor, unidos con el ángel. Que el Señor Jesucristo esa bendición la haga reflejar en toda la nación. Que toda la nación en sí reciba bendiciones por eso que ustedes están haciendo en favor del programa de Dios. Que Dios les guarde de todo mal y les mantenga, que ese amor siga creciendo. En el mensaje perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer, el hermano William dice que la manera con que una persona sirve al Señor es de acuerdo al amor, el nivel de servicio depende del amor que esa persona sienta en su corazón para Dios. Y nos pone la comparación de Jesús cuando llega a un lugar, un hombre que lo invitó, era un fariseo muy rico, y lo invitó y quiso que Jesús fuera con sus apóstoles y estuvo allí en una fiesta, pero Jesús llegó, pero él no le prestó atención, no era muy importante para él, era un invitado que él tenía allí, pero no. Y luego se sentó por ahí en un banquito, por ahí digamos, en una esquinita por allí, y llegó una mujer y se postró a sus pies y empezó a orar, a besarle los pies y a llorar, agradecida por lo que él había hecho. Era tan grande lo que Dios había hecho con ella que ella no encontraba cómo expresarle. Sus pies polvorientos fueron lavados con las lágrimas de sus ojos
Y entonces tomó su cabello y con su cabello le secó sus pies. Y ese acto de amor tan grande, de expresión de servicio al Señor, del amor que estaba expresando esa mujer allí, fue motivo de crítica para Simón, el que lo invitó. Y dijo, miren, si supiera quién es esa mujer, de ver quién es esa mujer que está haciendo eso. Si fuera profeta, supiera. Él empezó a pensar y Jesús lo llama, Simón, si una persona debe una cantidad pequeña y es perdonado, y otro debe una cantidad muy grande que no puede pagar y es perdonado, ¿cuál piensas tú que amará más? Ve un acto de tanta expresión de amor que Jesús lo recibió con gozo, que Jesús lo recibió viendo el amor de la mujer, viendo la expresión de su alma. Le sirvió para crítica a este hombre y le dijo, pues me supongo que a quien más le he perdonado. Bien, has dicho. Bueno, a ella le ha sido perdonado mucho y ama mucho. Yo llegué aquí, tú no me diste la bienvenida, no me lavaste los pies, lo mismo que hizo con otras dignidades, con otras personas especiales que estaban ahí. No me diste el beso de bienvenida, y esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies, me los ha lavado con sus lágrimas, los ha secado. Y él usando eso como un motivo, pero Jesús le estaba mostrando que estoy mirando lo que está en tu corazón. Es decir, estoy leyendo lo que está en tu corazón, por eso lo llamó, le dijo, ven, sí sé quién es y por qué lo está haciendo. Tú no lo hiciste. Ese es el nivel, dice el hermano William, el nivel con que tú haces una cosa para Dios y con que tú sirves depende de tu amor, de tu agradecimiento, de lo que Dios ha hecho por ti. Cuando estamos agradecidos de su perdón, estamos agradecidos de su misericordia, estamos agradecidos de su gracia y vemos cuántas veces nos ha librado de la muerte, cómo hemos visto su provisión, hemos visto su salud, hemos visto todo eso. Y estamos cada momento, no podemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Lo recordamos y lo vemos a Él en el Calvario allí, por amor, haciendo esa obra para que yo fuera salvo. ¿No creen ustedes que eso es motivo de prestar un servicio grandioso en amor? Ahí es donde está pues el nivel con que podamos servir al Señor. Que Dios nos bendiga. Que sea esta noche una noche de bendición, de salvación, al oír la palabra que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo me siento muy agradecido por cada uno de ustedes que ha venido hasta acá, los pastores, los hermanos que nos ayudan con tanto cariño, con tanto amor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Yo estoy muy agradecido de todos ustedes por todo lo que hacen y por esta obra que están haciendo en favor de la obra de Dios que está desarrollando el mensajero de Dios. Les felicito por esta orquesta tan hermosa. Veo que realmente hay un talento muy grande aquí entre ustedes. Que Dios les siga añadiendo más bendiciones. Dios te bendiga, Martín, en gran manera y bendiga a toda esa obra que están haciendo aquí los ministros en Colombia. Yo espero que en esta ocasión Colombia va a llegar a su meta. Amén. Con la ayuda de Dios. Amén. Que Dios recompense a cada persona que ha estado cooperando de esa manera tan fuerte, tan desinteresada y con tanto cariño, con tanto amor. Que Dios les recompense,
les devuelva con salud para ellos, para su familia, para todos los que aman. Bendecimos también el nombre de su mensajero, William Soto Santiago, que reconocemos que es el instrumento que Dios ha puesto aquí en la tierra para traer la palabra que nos está bendiciendo. Es con la palabra que Dios está trayendo por el ángel que estamos siendo bendecidos. Recuerden que la bendición de la primogenitura viene por la palabra hablada. Y cuando Cristo, el primogénito de Dios, estaba bendiciendo al pueblo, esas palabras eran espíritu y eran vida. Esas palabras eran prosperidad, eran salud, liberación. Y esas palabras, los que las recibieron, pues llegaron a un buen destino. Y así es el primogénito. Es el instrumento que Dios usa para bendecir al pueblo, para hablar la palabra. Y en ese instrumento está Dios, está Cristo, porque ese primogénito no lo escoge el hombre, sino Dios. Dios no es una escogencia de una iglesia, no es una escogencia de un grupo de iglesia, es una escogencia divina. Cuando Dios llama a una persona, así como ustedes ven que llamó a Pablo, aunque Pablo estaba en un camino errado, él lo fue a buscar, lo tenía predestinado para una obra mayor. Entonces ya Pablo decía, ahora no soy yo, es Cristo en mí. Entonces la bendición que estaba trayendo Pablo era la bendición de la primogenitura para ese tiempo, para las personas que los hijos de Dios despertaran y fueran juntados con esa bendición y fueran enriquecidos, como dice el Señor. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y esa es la manera como Dios estuvo hablando con William Branham también. Ese es el personaje, ese personaje que Dios escoge, que no es una escogencia humana. Esos personajes son puestos por Dios para bendecir, para hablar la palabra, porque esa palabra no proviene de una enseñanza humana, sino que proviene del trono de Dios, proviene del Espíritu Santo. Y eso es lo que está haciendo Dios hoy, bendiciéndonos por su palabra. Con esa bendición tenemos todo. Con esa bendición, ahí está todo lo que usted y yo necesitamos. Y esa bendición, siguiendo esa palabra, como dice el Señor ahí, como dice Pedro, siguiendo las pisadas del Maestro, llegaremos al lugar que deseamos llegar. Que Dios nos bendiga grandemente. En esta noche vamos a escuchar un mensaje de nuestro hermano William, que predicó aquí mismo en Colombia. Yo lo consideré de mucha bendición y lo vamos a volver a oír esta noche. Esperamos que el Espíritu Santo use ese mensaje para que muchas personas lleguen a encontrar la luz de Cristo en este tiempo. El tema que él utilizó fue la luz del atardecer. En la hora de la tarde, dice la Biblia, habría luz. Y esa luz que Dios dijo que habría en la hora de la tarde es la luz de su palabra traída por el Espíritu del Señor. Esa es la luz de Cristo, así como en el oriente, en la tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, esa tierra, Galilea de los gentiles, camino hacia el mar de Galilea, esa tierra sentada en tiniebla y sombra de muerte, porque era una tierra mezclada con diferentes gentes judías y de otros países.
vio gran luz. Y la luz que vio fue la luz que Dios puso allí cuando puso a Jesucristo a vivir en Galilea. Y la luz era la palabra que él traía. Esa palabra es luz. Y esa luz, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y por eso ustedes ven cómo él, con esa luz, despierta a Pedro, Andrés, que eran unos pescadores, Juan y Santiago. Y así fue llamando. Ustedes se dieron cuenta que todos sus apóstoles, él los llamó de esa región. Solamente uno fue el que escogió acá en Judea, que fue a Judas. Pero fuera de eso, todos eran de esta región de Galilea. Incluso en el capítulo 9 del libro de Mateo, él llama a la ciudad de Cafarnaúm su ciudad, porque fue la que él tomó como el centro, ¿cómo se llama? El centro de operación. Él hacía todos sus viajes y volvía allí a Cafarnaúm. Cafarnaúm era la ciudad más importante en el mar de Galilea en esa época, comercialmente. Y allí fue donde hizo los mayores milagros, las mayores maravillas. Y ustedes ven que al final él dice, estuvo allí. Fueron poca gente las que fueron iluminadas. La demás gente no les interesó. Y él dijo, oh, Cafarnaúm, sí, en Sodoma y en Gomorra, si hubieran hecho todos estos milagros que han sido hechos aquí, ellos se hubieran arrepentido. Y por eso dio una sentencia sobre esa ciudad. Porque cuando la luz viene, para que ustedes tengan más o menos una idea de esto, cuando la luz viene a una zona, a una persona, cuando invitamos a alguien a un culto para oír la palabra, el mensaje de Dios, esa persona tiene un privilegio, el privilegio de que esa luz le ha llegado ahí, pero también tiene una responsabilidad, la responsabilidad de cuál es su actitud frente a esa bendición que le ha llegado. Eso es lo importante. Usted puede invitar a una persona, pues tiene un privilegio muy grande de que está para oír ahorita lo que va a hablar el mensajero, el profeta de Dios. Pero también tiene una responsabilidad frente después de oír la palabra, después de llegar esa luz a la persona. ¿Qué es su actitud? ¿Cuál? Como dice el hermano Branham, depende de tu actitud frente a la palabra, el destino eterno de la persona. Dios nos ayude en esta hora al oír este mensaje, que el Espíritu Santo nos permita que este mensaje, aunque ya lo hemos oído, haga en nosotros una obra, algo grande en nuestra vida. Yo voy a leer aquí una porción del libro de Romanos, capítulo 10, una escritura muy conocida de todos nosotros, desde el verso 8 en adelante, antes de pasar al mensajero de Dios. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así que la palabra está allí cerca. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué precioso, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de esas personas que van llevando una palabra de esperanza. Eso es lo que hacían, lo que hizo Jesús y lo que hacían los apóstoles enviados por Jesús y los que siguieron después de los apóstoles. Fueron portadores de un mensaje de luz, de un mensaje de esperanza, de salvación, porque el mundo en aquella época, aunque todavía está hoy en tiniebla, pero las tinieblas de aquel entonces, el mundo estaba envuelto en una idolatría grotesca, crasa, la gente adorando animales con cara de hombre o hombres con cara de animales, y eran los dioses que la gente confiaban y dependían de tantos dioses y tantos espíritus que había, y eran las religiones de aquel tiempo. Pero llegó la luz del Evangelio, y cuán hermoso, dice, son los pies de aquellos que iban anunciando esta obra que Dios había hecho en la persona de Jesucristo. Es decir, anunciando al Dios verdadero, porque esa es la vida eterna. Miren ustedes cómo dice Jesús cuál es la vida eterna. Cuán sencillo es. En el libro de Juan, ustedes lo pueden ver, en el capítulo 17, donde nos dice así el Señor. Dice, y esta es la vida eterna. Estas son palabras de Jesús. Les leo desde el principio. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, esta es una oración que él hizo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Miren ustedes cuál es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna es conocer que hay un solo Dios verdadero, que es espíritu y es vida. Esto era lo que no conocían esta gente, que tenían tantos dioses, tenían tantas imágenes, y servían a una y a otras imágenes, no sabían a dónde servir, cuál de esas imágenes realmente era la que les podía ayudar, y ninguna de ellas le ayudaba. Pero Jesús dijo, la vida eterna es conocer al Dios verdadero, el único Dios que existe, que eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Cuando se reveló a Abraham, le mostró que él era, yo soy el Dios omnipotente, le dijo. El único, Dios es espíritu. Entonces Abraham, con ese conocimiento que tuvo, que Dios le ordenó que se fuera a la tierra de Canaán, donde estaban los cananeos, que era donde había la diversificación de religiones más complejas, con tantos dioses, cada tribu tenía sus propias creencias y sus propios ídolos. Pero ahí estaba un hombre que tenía el conocimiento, que tenía la luz, y la luz era que él conocía que había un Dios verdadero, y él sabía que ese era el único Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Jesús dijo, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, que sepan que tú eres el único, eres el creador, en ti está la vida. Porque nadie tiene vida en sí mismo, sino Dios. Ustedes lo ven en Juan 5, donde Jesús dice que solamente Dios tiene vida en sí mismo, y así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir,
que nadie puede tener vida por sí mismo para tener una vida eterna. Eso la tiene Dios y Él la da. Él es el que puede comunicar, transmitir esa vida porque la tiene. Por eso decía Él: el que tenga sed, venga a mí, beba, porque Él era la fuente de esa vida. Y aquí encontramos nosotros tan sencillo que Él dice: esta es la vida eterna, Señor, te conozcan a ti. Cuando tú llegas a conocer que hay un solo Dios verdadero, que es el creador de los cielos y de la tierra, el único que tiene vida eterna y el único Dios que puede salvar, porque Él dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Allí es la única lugar donde usted puede mirar para obtener la vida. Como decía Pedro, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y a Jesucristo dice: a quien tú has enviado, porque Jesucristo es la expresión de Dios. Dios estaba en Cristo, el único Dios verdadero estaba en Cristo, haciendo la obra de redención, haciendo la obra de amor, porque la hizo por amor. No fue una obra hecha por otros intereses, como dice también Pablo acá. Le leo este versículo también muy conocido de todos nosotros, donde él dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por acá, por el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente que apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún estando nosotros en tinieblas y estando en la ignorancia de la obra de Dios, Él dio su vida por nosotros y mandó que fuera predicado este mensaje, que lleváramos esta luz, esta bendición a todos los seres humanos. Por eso Él dijo, allá en Lucas, cuando Él dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuera crucificado. Todo eso era una obra, esa obra que hizo Él, que la vemos acá, como nos la presenta Lucas, que Él dice: y les dijo el Señor Jesucristo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. No había otra forma de redimir a la raza humana, sino el mismo Dios hecho carne dar su vida por nosotros. Fue una obra de amor. Era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es la única forma de obtener el perdón de pecado, a través de Jesucristo. Fue la fuente que derramó la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. La única manera en que una persona puede obtener la limpieza de su alma es viniendo a Cristo. Por eso dijo él: vayan y prediquen, todo aquel que en él creyere será salvo. Y dice también: el que creyere y fuere bautizado, porque el bautismo fue un mandamiento del Señor. De tal manera que es muy sencillo el evangelio, predicar lo que Cristo hizo. Como decía Pablo: yo no predico sino a Cristo y a este crucificado, porque fue la obra, al creer esto que Dios ha hecho, es lo que produce en el corazón de la persona una obra, el recibir esa obra que Él ha hecho, creerla, es por fe.
Entonces ahí es donde el Espíritu Santo obra e ilumina el corazón de la persona con la obra que Cristo ha hecho. Esa es la vida eterna, que conozcan al Dios, al único Dios verdadero. No hay más que un Dios. Dios es uno, como dijo el profeta Moisés. Uno es nuestro Dios. Y también uno es su nombre. Bueno, bendecimos el nombre del Señor Jesucristo y nos disponemos, si ustedes por favor se ponen de pie, los jóvenes ya tienen el video listo. Entonces vamos a oír esta palabra que nos ha sido traída para este tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo del fin, donde el último mensajero de Dios está sobre la tierra haciendo el llamado final. Que Dios nos ayude a oír su voz, porque Él dijo que no había más que una sola voz que oír. Él lo dijo en el monte de la transfiguración. A Él oír, solo Él tiene palabra, solamente Él tiene el mensaje, solamente a Él oír. Él dice allí también en su palabra que Él nos mostrará las cosas que son después de las que ya han acontecido en las edades de la iglesia. ¿Estamos listos?
los diferentes mensajeros de la Iglesia. Luego lo veremos en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, porque Cristo fue un reflejo de la venida de Cristo, un reflejo del Sol de Justicia, el cual restablecerá en el postrero en una etapa, ¿verdad?, paralela a la edad cristiana de la primera venida de Cristo, que fue la edad que tiene lugar, porque la edad que tiene lugar es la edad de la vida lugar, la edad de la vida del Señor, porque Cristo es la vida lugar, la vida del pacto, es
Los
Gracias, Señor. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Felicito a estas personas que han pasado adelante. Pido a Dios que los bendiga. Pido al Señor Jesucristo que de aquí en adelante haya una mayor bendición del cielo, que cuando clamen a Dios, Él les responda a sus oraciones. Ya oyeron al mensajero de Dios que nos dijo que era una bendición bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Eso era lo que hacían los apóstoles. Cuando las personas creían, enseguida eran bautizados y tenían la promesa que está en la Biblia: recibirán el don del Espíritu Santo. Que Dios me les bendiga, que Dios permita que puedan obtener todas las bendiciones del cielo. Yo les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, pidiendo que su gracia les cubra y que de aquí en adelante puedan sentir la protección divina y la presencia de Dios en sus vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Quiero dejar a nuestro hermano pastor para que él ya nos dé la palabra final. Y les felicito por dar ese paso. Yo tenía 25 años cuando pasé adelante a recibir al Señor. Tengo 85 y me siento feliz viajando por todos los países, llevando el mensaje, llevando estas buenas nuevas de esa obra que Cristo ha hecho en favor del ser humano. Dios te bendiga, Martín, y que te siga usando grandemente. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios me les bendiga. Entonces tú les dices. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, que Dios lo bendiga grande y poderosamente. Dios lo guarde y lo proteja.